Hola, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, gracias por vuestra participación en estas jornadas de puertas abiertas del Hotel de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón. Desde la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias, esta tarde queremos ofreceros una charla que creemos que va a ser interesante para todos ustedes. Versa sobre el derecho sociosanitario y nos la va a ofrecer nuestro compañero Javier San Honorato Vázquez. Y también tenemos que darle el agradecimiento a la Asociación de Diabetes de Tenerife porque nos ha cedido dicha presentación, que la ha emitido a lo largo de la celebración de las jornadas del Día Mundial de la Diabetes en su comunidad autónoma. Muchas gracias y a continuación les dejamos con la charla. Espero que a todos les guste y les pueda ser de interés. Muy bien, muchas gracias. Pues a mí me diagnosticaron en el año 68, cuando la verdad es que todas estas situaciones sociolaborales, sociojurídicas en general, pues ni siquiera se tenían en cuenta, había mucha discriminación, desde luego durante muchos años, y hemos estado trabajando en las asociaciones para intentar que todos estos obstáculos, objetivos que nos encontramos en la práctica diaria, en la vida diaria, pues se vayan soslayando poquito a poquito, y creo que hemos avanzado mucho en este sentido. Yo quisiera empezar porque también tiene que ver con los aspectos laborales, pues me gustaría empezar un poco con el tema del permiso de conducir, que parece mentira que todavía haya pues bastantes dudas al respecto. Entonces vamos a intentar aclarar estas dudas, teniendo en cuenta desde el principio que hay dos derechos que luchan un poco, que es el derecho a la seguridad en el tráfico y el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a conducir. Entonces hay una situación en la que desde luego estamos excluidos, y es cuando se dan hipoglucemias, dice el Reglamento General de Conductores, hipoglucemias recurrentes, graves, en un periodo de un año. En ese caso ni se va a obtener ni se va a prorrogar. O también se nos dice cuando hay una inestabilidad metabólica severa. Bueno, ahí pueden entrar muchas cosas. Fuera de estos dos casos, también hay una limitación que hace que en lugar de tener un permiso ordinario, tengamos un permiso extraordinario. Y estas limitaciones son temporales. Podrían ser de otra forma, de otra manera, quizás más justa, pero bueno, son temporales. Entonces lo que tenemos es que para obtener un permiso de conducción de turismo, el habitual que podemos tener todos, para un diabético, una persona con diabetes tipo 1, o también se dice ahora para el tipo 2 con hipoglucemiantes, tenemos, voy a coger, esta es mi chuleta, es un librito que hemos editado hace poco dentro del grupo de trabajo de educación terapéutica en diabetes, y bueno, pues tenemos que son 5 años, la obtención o la renovación es por 5 años para estas situaciones de diabetes tipo 1 con insulina, diabéticos tipo 2 con hipoglucemia, 5 años. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues se requiere tener una educación diabetológica y tener control sobre esas situaciones relacionadas con hipoglucemia, y se necesita un informe médico que acredite ese control adecuado de la diabetes. Bien, para el tema de profesionales, para un permiso de conducción para profesionales, pues en este caso va a ser por un año y solamente en casos excepcionales. Y se refiere a diabetes tipo 1 y tipo 2 con insulina. Y aquí es un año.
y será 3 años para los diabéticos, personas con diabetes tipo 2 con hipoglucemiantes. Y siempre se va a requerir lo mismo, el informe y un adecuado control de la situación. Muchas veces se nos pregunta, hay muchas preguntas, nos llegan a la asociación, incluso al despacho, sobre el tema de qué pasa si no lo decimos. En teoría, esta situación no debería de darse, porque los centros de reconocimiento de conductores tienen que presentarnos, cuando vamos a obtener el permiso de conducir o cuando vamos a renovarlo, una especie de declaración de salud. Ellos le llaman hoja clínica o historial clínico. Y en esta hoja, que además es que está establecida y determinada por el BOE, se nos va a preguntar sobre estas cuestiones. ¿Padece alguna enfermedad? Sea grave o no grave, o sea considerada como sea considerada, la padecemos. Y en segundo lugar, ¿toma algún medicamento o sigue algún tratamiento en la actualidad? Y entre esos medicamentos pone antidiabéticos, en lugar de hipoglucemiantes, antidiabéticos o insulina. Con lo cual, si efectivamente nos pasan este modelo de historia clínica, si faltamos a la verdad, en este caso, pues lo que estamos haciendo es cometer una falsedad en documento oficial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la tramitación del permiso de conducir en los centros de reconocimiento de conductores pues son empresas privadas. Nos encontramos de todo y la verdad es que la casuística es tremenda y al despacho, tanto al despacho como a la asociación, nos llegan casos de todo tipo. Con lo cual se pueden dar situaciones en las que te dan el carnet por 10 años, por 5, incluso a veces por menos, y bueno, pues muchas veces no está motivado. ¿Qué ocurre cuando no te lo pasan? Tú no lo dices, tienes un permiso ordinario y ocurre cualquier circunstancia en el que, bueno, pues puede entrar el seguro o puede entrar la administración de tráfico. En principio, aquí solamente hay una falta o irregularidad administrativa, es decir, se abre un expediente y al final van a quitar ese permiso ordinario para tener el permiso extraordinario de acuerdo a tus condiciones físicas relacionadas con la diabetes. Bien, en ese sentido no habría ningún problema en cuanto al seguro, porque el seguro incluso para dejar de tener o quitarte el permiso de conducir, porque lo que se pide aquí es que cumplas los requisitos para obtener el permiso correspondiente. Es decir, si tienes un adecuado control de la enfermedad, tienes un informe de tu endocrino adecuado y controlas perfectamente o controlas las hipoglucemias, las complicaciones agudas, en principio no vas a tener ningún tipo de problema. Esto, desde luego, ya lo digo desde ahora, la casuística es tremenda y puede haber multitud de situaciones. Pero en principio, hombre, si somos capaces de demostrar a la compañía aseguradora que cumplimos esos requisitos, pues va a ser muy difícil que no se atenga al siniestro. Y otra cosa también, hay que tener cuidado en este caso, y a lo mejor estoy dando muchas pistas, si ocurre este siniestro en los primeros 5 años que se supone que para los cuales te van a dar el permiso de conducir, o después de esos 5 años, porque claro, a partir de ese tramo de vigencia, pues se supone que también estás fuera de los requisitos que establece la norma. Desde luego siempre hemos pensado desde ADEISA y a lo largo de mucho tiempo y se lo he expuesto así a federaciones y fundaciones, pues que no creemos que esa tal limitación sea la adecuada para nuestra situación. Entendemos que sería mucho mejor habilitar en el vehículo pues un sistema de monitorización continua de la glucosa que nos fuera diciendo en cada momento cuál es esas cifras para así evitar precisamente las situaciones de riesgo. Bien,
Pues entiendo que estas son las situaciones en las que, bueno, pues puede haber más problemas o puede haber más dudas. También en muchos casos está relacionado la conducción con el trabajo y también se nos ha, en ocasiones, pues se nos han, ha habido por el despacho situaciones que se nos han planteado en las que, desde luego, pues algún empleador y alguna empresa pues, que no tiene la información suficiente sobre la diabetes ha incidido en decirle a una persona con diabetes, pues tú no puedes conducir, no puedes realizar este tipo de trabajos. Ahí también se necesita, pues, y ya entramos también en temas de trabajo, se necesita desde luego mucha más información a las empresas y que esa educación en diabetes pues muchas veces tenemos que realizarla nosotros mismos en las empresas para evitar bastantes situaciones problemáticas. Y este sentido puede ser una de ellas. Bien, si nos iniciamos ya en el tema de los aspectos laborales, hay determinadas situaciones y muchas cuestiones que, bueno, pues gracias a los avances en tratamiento han ido cambiando. Y estamos pasando de lo que hace 40 años era una verdadera leyenda negra en relación con la diabetes, las hipoglucemias, las complicaciones crónicas, que actualmente pues bueno, pues no deben ser así ya. Y no debe ser así porque lo que antes eran verdaderas limitaciones, y eso también nos lo preguntan muchas veces sobre qué limitaciones tengo para trabajar. Pues lo que antes eran verdaderas limitaciones, ahora entendemos que se convierten desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores y de la prevención de riesgos laborales, incluso de la salud laboral, y ahora veremos algunos conceptos, en oportunidades de situaciones que hay que controlar desde el tratamiento de las diferencias, porque efectivamente hay un concepto moderno que es el de las personas especialmente vulnerables, que lo que significa no es que tengan que un empleador, una empresa tenga que tener prevención para contratar a una persona con diabetes, sino todo lo contrario. Lo que se tiene que hacer desde el tratamiento que implanta el endocrino hasta la misma empresa es poner los medios y sobre todo la propia capacidad que debe tener como paciente empoderado, que ahora se dice mucho, la propia persona con diabetes. Entonces, todos estos temas que antes eran pues, turnos irregulares, la nocturnidad, incluso a veces la posible riesgo de hipoglucemia, el riesgo de complicaciones crónicas, esos tratamientos de multiterapia que tenemos que continuar en la empresa, algunas situaciones de riesgo o las reubicaciones en la empresa, todos son cuestiones que hay que tener en cuenta con esos tres agentes. La propia persona con diabetes, el endocrino, que tiene que establecer cuál es el tratamiento adecuado para esas situaciones que se van a dar en el trabajo de la persona con diabetes, y la propia empresa. Pero la propia empresa desde el punto de vista de salud laboral, es decir, desde el médico de empresa, si existe, o desde las empresas que se dedican a salud laboral o a prevención de riesgos laborales. Con esta situación de base, digamos que ya no va a ser necesario en muchas ocasiones que entren a jugar en este partido la prevención de riesgos laborales, porque en estos esos son casos en los que ya los medios tomados, los instrumentos tomados para el tema de integración en la empresa ya han cumplido sus funciones. Bien, otro de los temas, cuando vamos a buscar trabajo en determinadas oposiciones, son los reconocimientos médicos o incluso
en una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo no se debería preguntar sobre ningún tipo de enfermedad o padecimiento. Son precisamente las empresas de salud laboral o de prevención de riesgos laborales las que en estos casos deberían entrar a ver efectivamente si existen determinadas patologías que pueden incidir en las funciones propias a desarrollar. Si estamos capacitados para desarrollar las funciones propias del puesto de trabajo, la diabetes no debe ni tiene que ser un obstáculo para ello, porque existen los tratamientos adecuados para precisamente evitar todas esas circunstancias que puedan surgir. Además, hay estudios que dicen que efectivamente durante la jornada de trabajo es donde menos hipoglucemias se suelen dar. Entonces, además son estudios de Oxford, pues que han tratado el tema, además en profundidad, y que han visto con sujetos, con gran cantidad de sujetos, de personas con diabetes, pues que estas situaciones se daban verdaderamente en pocas situaciones. Entonces, controlando esas situaciones, desde luego van a existir muy pocas razones para que un empresario pueda llegar a no contratarte o darte un no apto. Sí que hay ejemplos en los que pues ha habido cierta discriminación y así se ha establecido incluso en sentencias en casos muy particulares y que a lo mejor pues nos pueden sonar porque han salido incluso en los medios, como el caso, y lo voy a decir porque es conocido por todos, de Alberto Lozano, pues que estaba capacitado para seguir con el desarrollo de las funciones como conductor de un camión autobomba para los servicios de extinción de incendios forestales, y así se determinó por su señoría. O el caso de Juan Ramón en Cataluña para acceder también a conducir un camión de transporte de residuos urbanos. Que también su señoría vio que había discriminación cuando se le dijo que en salud laboral, en el reconocimiento médico, que no era idóneo para los turnos de noche, por ejemplo, y sin embargo la empresa le dio el no apto sin más, fue automático. Y sí que me gustaría entrar en este caso, ya que estamos hablando de temas de discriminación, de trato desigual, ver lo que está pasando un poquitín a nivel de función pública, de oposiciones, en los que últimamente, de los últimos 3-4 años, se ha trabajado mucho y bastante bien a través de la Federación Española de Diabetes, para que determinadas cláusulas de exclusión en determinados puestos de trabajo, plazas de la administración pública, dejaran de existir. Es decir, para que no se nos discrimine por el hecho de diagnóstico de la diabetes. En este sentido, pues se ha trabajado mucho, ya he dicho, y hay un acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre del 2018 en el que se llega a esa conclusión, y además favoreciendo que se aplique el artículo 14 de la Constitución Española del derecho de igualdad y no discriminación, porque los avances de la ciencia y los avances en el tratamiento han hecho que efectivamente estas situaciones pues dejen de, yo creo que ya debería ser desde hace 20 o más años, pero dejen desde luego de ser tenidas en cuenta o para excluir a una persona por el hecho de la diabetes. Lo que pasa es que aquí
siempre hay discusión sobre lo que quieren decir las leyes o lo que entendemos nosotros que dice. Entonces, a partir del acuerdo de noviembre, del acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre del 2018, pues lo que se hace es, en una parte de esa oferta de empleo público, relacionada a lo mejor más con funcionarios civiles, y quiero indicar, por ejemplo, instituciones penitenciarias, que antes la exclusión por diabetes era automática, o agentes de aduanas, que alguna más. Ahora no se puede excluir, o sea, la cláusula de exclusión por diabetes se ha eliminado. Luego otra cosa es cómo puedas tú entender las cláusulas actuales, pero se va a tener que justificar efectivamente y con un informe médico de los tribunales médicos porque en el caso particular a una persona no se le permite el acceso por el hecho de tener diabetes. En el caso de Fuerzas Armadas, ahora vamos al segundo de los casos, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policías Nacionales, todos estos que siempre se nos ha excluido y hay también en la jurisprudencia y hay casos reales que se han llevado, como en el caso de los Mossos de Escuadra y alguno más, o en su día incluso fijaros vosotros, de correos, que también se excluía. ¿Qué es lo que dice la orden ministerial que trae a la legislación este acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 2018? Pues lo que dice es que se limite la exclusión por diabetes. Esto, claro, ¿cómo limitas la exclusión por diabetes? ¿Quién es el que pone el límite a esa exclusión? Pues van a ser en la práctica, en realidad, efectivamente, no exista una cobertura suficiente, pues existe en España la posibilidad de un convenio de seguridad social que se firma aquí, se cotiza pues una cantidad mínima y se tiene acceso a los materiales de la prestación sanitaria aquí en España. Bien, esas son principalmente las situaciones que nos hacen llegar en muchos casos a las asociaciones o incluso al despacho. Y entramos en un tema muy controvertido, que es el de la escolarización, cuando no debería de ser así. Y vamos a intentar explicarlo. Todas las leyes que tratan sobre el menor, incluidas las leyes educativas, tienen en cuenta siempre que el interés de mayor protección siempre es el del menor. El menor está por encima de todo. Incluso en las leyes educativas hay dos principios que son el de atención a la diversidad y el de escuela inclusiva. Entonces tenemos que yo, desde que dejo a mi hijo en la puerta del colegio hasta que le recojo posteriormente, ese carácter intuitivo de cuidado pasa, que es innato a mi patria potestad, pasa de mí al colegio, al centro educativo. Tanto sea dentro de la escolarización obligatoria, que nos dice mucho, como en los años previos, que me dicen, bueno, cuando no es obligatorio, todos estos derechos son los mismos, pues desde el mismo momento en que se pretende la igualdad, tú no puedes tratar de forma desigual a un niño por el hecho de tener un diagnóstico de una patología, una enfermedad, en este caso la diabetes. Entonces, a eso hay que tener en cuenta muy claramente. Y tú, otra cuestión importante, tú no eres como padre personal médico sanitario. Tú le prestas unos cuidados a tu hijo. Y tú, cuando dejas al niño en el colegio, pretendes que esos cuidados le sean igualmente, que ese tratamiento sea continuado en el colegio. Esos cuidados. Cuando dicen muchos pues sindicatos de profesores, algunos directores, es que
nosotros no podemos hacer actos sanitarios. No estamos hablando de actos sanitarios, sino de cuidados que hacen los padres y que deben ser continuados en el colegio por el centro escolar. Ya veremos a ver quién. Los problemas existen en primer lugar por desconocimiento. Cuando, como sabemos que existe, al menos en la ADT, sabemos que existe, y en otras muchísimas asociaciones y federaciones, pues se dan charlas en los distintos colegios para normalizar la situación de diabetes lo máximo posible, saber qué hay que hacer en cada momento. Eso a nivel colectivo está fenomenal, está muy bien porque se evitan muchos problemas. A nivel individual, ¿qué es lo que tiene que existir? Y que sí que, bueno, pues la legislación, existe una laguna legal, efectivamente no hay ninguna ley que indique qué es lo que hay que hacer con los niños con diabetes cuando se escolarizan. Pues no. Entonces existen protocolos. La mayoría de las comunidades autónomas tienen un protocolo de actuación general para precisamente esa atención a la diversidad en estos casos, para incluir a los niños con diabetes sin problemas en la escolarización ordinaria, y efectivamente que no haya este tipo de problemas ni por un lado ni por otro. Entonces existen unos protocolos, cada uno funciona de una manera, pero en general lo que indican es que hay que comunicar. Sobre todo, entiendo que es una responsabilidad de los padres, comunicar al centro educativo a través del responsable máximo, que es el director, que se va a escolarizar a un niño con diabetes, darle un plan de actuación que tiene que completar el pediatra endocrino, el pediatra, dependiendo de la especialidad que trate al menor, en el que se indiquen las bases del tratamiento, sobre todo las que se van a dar durante el periodo de escolarización, en la jornada escolar, y el principal problema relacionado con, sobre todo, el tratamiento y las hipoglucemias. Entonces, todo eso se tiene que explicar. Cómo actuar ante una hipoglucemia es fundamental, incluido el uso del glucagón si es necesario y cuando es necesario. Toda esa información hay que darla. Bien, ¿y quién es el que tiene que seguir el tratamiento del niño con diabetes en el colegio? Bueno, vamos a ver. Lo que no puede ser es que una administración, como en este caso de educación, en relación o no con la de sanidad, traslade de nuevo el problema, entre comillas, que tiene él, se lo traslade de nuevo a los padres. Porque esto ¿qué significa? Que al final, en muchos casos, en muchas ocasiones, uno de los dos pues tiene que hacer uso de, bueno, pues de lo que en este intermedio os han hablado, os han puesto sobre la prestación por cuidado de menor con diabetes, permiso retribuido o prestación, en el caso de que sea laboral o funcionario. Eso es una quiebra del sistema, no es normalización. Si se tiene la normalización, el seguimiento del tratamiento tiene que ser solucionado por el centro educativo. No, el problema es que no existe una base, no existe efectivamente una legislación que indique cómo se tiene que hacer esa normalización. Entonces, al final, entre la información que pueden dar las asociaciones, la información que pueden dar los padres, en muchas ocasiones no existen problemas. Pero en otros casos sí que existen esas situaciones problemáticas para establecer quiénes son los responsables para seguir ese tratamiento. En realidad, si el colegio mira el problema, entre comillas problema, no debería de serlo, desde el punto de vista de la evitación de posibles responsabilidades, no habría, ni siquiera vería dudas en hacerle los controles al niño,
sea así, es decir, glucemia o mirar los sensores, esos sensores que existen, eso como base, atender las circunstancias del tratamiento del niño en relación a las medias mañanas, que hombre, tiene que ser el mismo el que se responsabilice, el mismo menor que se responsabilice, pero muchas veces por circunstancias no es así, entonces sí que hay que estar encima de ellos para que a la hora determinada se tomen las colaciones que se tengan que tomar de hidratos de carbono, atender a las situaciones que se puedan dar de bajada de hipoglucemias e hiperglucemias y saber qué hacer en cada momento. Desde el punto de vista del no actuar, la administración educativa tendrá que ver, y los profesores, el director y los profesores tendrán que ver qué es mejor desde el punto de vista, yo ya no digo ni del menor, sino de la propia responsabilidad del centro educativo, si actuar o no actuar. Está claro que ante esas situaciones lo mejor es actuar de acuerdo a los protocolos de información que se le han establecido. Entonces, ¿quién tiene obligación de, mire usted, si hay un alumno escolarizado en ese centro que le encuentras en el suelo con un problema, lo que no vas a hacer es inhibirte, llamar al 112, simplemente tendrás que actuar en consecuencia, sobre todo si ya te han dicho cómo, y lo debes de hacer, porque si no puedes caer en una grave responsabilidad por omisión del deber de auxilio. Lo importante es evitar esas situaciones. Existe un problema que no está solucionado en relación con la inyección de insulina. Probablemente estas situaciones se podían evitar por un tratamiento adecuado, pero claro, muchas veces también, ¿por qué no? Tenemos que dejar o entendemos que la normalización, que es normalización también dejar al niño en el comedor escolar. Pues eso hay que solucionarlo desde luego a través de la administración educativa y tiene que establecer quiénes son los capacitados para realizar ese tipo de cuidado, no acto sanitario, sino cuidado. Igual que hacen los padres no hacen actos sanitarios, hacen cuidados en relación a sus hijos que tienen que ser continuados en los colegios. Y esta es mi visión, es la visión del defensor del pueblo, es la visión de múltiples defensores del pueblo de comunidades autónomas y no es mi opinión única y exclusiva. Y sin embargo siguen existiendo ese tipo de problemática. Y esto es exigible, ya he dicho antes, tanto en la obligatoria como en los años anteriores de no obligatoria, por el principio de igualdad, y si para unos es gratuito, porque lo voy a tener que llevar yo a un sitio donde a lo mejor pagando me lo puedo. No. Entonces, en ese sentido, y también es exigible de otras actividades que se denominan extraescolares, pero que son motivadas o están, digamos que la responsabilidad en definitiva es del propio centro escolar e incluso en el comedor. Entonces, partimos de esa base y entendemos que debe en algún momento las administraciones de educación tomar cartas en el asunto para solucionar esto, porque si no al final la solución es la que de la educación y del centro escolar sepan en determinadas situaciones cómo tienen qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar. No solamente es una enfermera que muchas veces que debería de haberla, pero que muchas veces en colegios con gran cantidad de alumnos, pues es muy difícil que puedan atender todas las situaciones que existen. Y bueno, pues yo creo que ya podemos dar paso a las preguntas, a ver si podemos aclarar algún otro concepto en particular. Fran, cuando quieras. No te oigo. Vamos a ver.
me ves. ¿Ahora? Ahora. ¿Sí? Había un Ahora micrófono sí. Estaba mutado, no me había dado cuenta, se me había accionado solo. Bueno, sí que tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Una sobre, bueno, la primera parte de tu ponencia de esta segunda parte, sobre los accesos al tratamiento, y otra sobre este tema de la escolarización, que es un tema bastante peliagudo y, como bien decías, pues ADT lleva aproximadamente 15 años asesorando centros escolares de toda índole, concertados, privados, públicos, alrededor de Tenerife. Hemos intervenido en centenares, podemos decirlo así, centenares de centros escolares de todos estos años. Afortunadamente, hoy en día, con esta posibilidad de las teleconferencias, estamos incluso realizando ayudas a centros escolares en las demás islas de la provincia, incluso en alguna otra de la provincia vecina, en Las Palmas, ¿no? Paso a leerte las preguntas, por ejemplo, de la primera parte, del acceso al tratamiento, en este caso el acceso a los servicios sanitarios que nos ofrecen los profesionales. Nos pregunta Julián, ¿cómo exiges el derecho a tener una educación terapéutica en diabetes si en ese centro no hay educadora? Pues habrá que, de alguna manera hay que exigirlo. Primero en el servicio, en la unidad de diabetes, en el propio servicio, porque es entendible que es necesario, sea necesario. Vamos a ver, puede ser que el endocrino te ofrezca esa posibilidad y te dé esa educación terapéutica en diabetes. Si es posible y te la ofrece y te la da y es efectiva y puedes tu tratamiento englobarlo dentro de esa educación en diabetes que te ofrece el endocrino, pues en principio, pues oye, no habría problema en relación con esa situación en particular. Pero, desde luego, lo óptimo y necesario, existiendo el personal específico, que es el personal de enfermería. En estos días, además, el Día Mundial de la Diabetes ha sido precisamente dedicado a ese personal de enfermería que se dedica a la educación terapéutica en diabetes. Entonces, hay que promocionar, hay que reclamar dentro de tu centro de especialidades, en tu hospital, para que puedan capacitar a alguna persona profesional de la enfermería para que haga esas funciones. Sí, es un tema muy peliagudo. Y además ir a la asociación también para comentarlo, para que ellos también establezcan los mecanismos adecuados para poder exigirlo. Totalmente. Nosotros desde las asociaciones, creo que la inmensa mayoría de las asociaciones que hay en España siempre hemos imperado para que tengamos suficiente personal actualizado en diabetes y que podamos tener una educación diabética de calidad, pero desgraciadamente esa no es la realidad. Hay una gran diferencia, un abismo enorme entre lo que es la atención primaria y la atención especializada. Con esto no quiere decir que en la atención primaria no hayan profesionales capacitados, pero desde luego no es homogéneo la asistencia de profesionales en enfermería que sepan de educación dietológica, que puedan transmitir conocimientos a los pacientes de educación dietológica, y es un tema que precisamente la propia FEDE está demandando, ¿no?, a nivel nacional, y que nosotros aquí en Canarias llevamos bastantes años trabajando y que creemos ahora que podemos ver una puerta abierta porque recientemente se ha nombrado a una persona que coordinará el plan de formación en Canarias para enfermeros y enfermeras de todos los centros sanitarios, es decir, en principio de atención primaria y especializada. Es decir, es una lucha constante que tenemos las asociaciones de pacientes, pero que algún día estará arreglado y podremos tener profesionales que realmente tengan esa capacitación y que hayan puestos de trabajo, sobre todo, dedicados para estos perfiles, porque ese muchas veces son el doble problema que tiene este asunto, ¿no? Es que la titulación tendría que ser una titulación oficial. Ese es el tema fundamental. Totalmente de acuerdo. Sí, es fundamental, como son las matronas, por ejemplo, y que se les concedió esa especialización, pues en el tema de una enfermedad crónica tan importante y prevalente como la diabetes debería ser algo muy similar. Bueno, tenemos otra pregunta. Este caso es bastante sangrante. Antes de que tú hagas des tu propia respuesta al caso, Javier, sí que me gustaría decirle a Inma que aquí es donde el valor de las asociaciones es importantísimo. No sé de qué zona nos has escrito, si es de aquí de Canarias o de fuera de Canarias,
pero en el caso que exista una asociación de pacientes cerca de ti, deberías de trasladarle esta pregunta porque es muy sangrante, ¿no? Leo literalmente lo que nos ha puesto Javier. Hola, buenas tardes. Mi hija está en un colegio concertado y está en comedor. Nos cobran un plus por dieta grave porque según ellos, tener que pesar la comida y sentarlos en la mesa donde sientan a los niños alérgicos y otras patologías, ya que tiene una cuidadora que debe vigilar y para que se coman la comida. La pregunta que nos hace Inma, después de esa gran introducción, ¿está regulado en algún sitio que nos tenga que cobrar ese plus por estos motivos? Porque ellos comen lo mismo que los demás, simplemente hay que pesarles la comida. Pues la verdad es que yo supongo que en la normativa relacionada con los conciertos que existan entre los diversos colegios, en este caso concertado, privado concertado, además, al ser concertado, pues tiene que seguir determinada normativa pública y entonces no entiendo este tipo de plus o discriminación existente. Pues yo supongo que si lo pone en conocimiento de la inspección educativa y de las asociaciones, pues yo entiendo que se solucionaría o se podría solucionar rápidamente. Totalmente, sí. Claro, existen otras circunstancias después, hombre, muchas veces además lo sé por experiencia propia, es complicado llegar a acuerdos porque parece los concertados normalmente por su calidad de privados, de otras, bueno, pues tienden a querer tener razón. Es una cuestión que nos encontramos continuamente. Entonces, muchas veces es difícil llegar a consenso. Yo también soy mediador y muchas veces es muy complicado. O sea, en ocasiones sí que hemos llegado, yo recuerdo haber llegado en alguna ocasión a firmar convenio, a tener que firmar un convenio con un colegio. Fue el caso de la vicepresidenta de ADEISA, de nuestra asociación. Pues, a partir de ahí vimos que era necesario organizar esta asociación ADEISA. Es que tuvimos que firmar un convenio para que a su hija la pudieran dejar, o sea, hacer la continuidad del tratamiento en el colegio, en el instituto, para estas situaciones. Entonces, yo entiendo que se da cierta discriminación, aunque incluso pueda haber cierta buena voluntad dentro del propio colegio para intentar organizar estas situaciones, pues por lo que se han conseguido lo contrario, desde luego. Hombre, sí, yo me parece que creo que podemos hablar de discriminación total, es decir, no se le cobra a un niño con celiaquía un plus por darle unos alimentos sin gluten y una comida especial, igual que a otros niños con otras patologías o intolerancias. Es decir, no, el hecho, nosotros nos hemos encontrado muchas veces la problemática de la normalización de los niños en los centros escolares. Suele ocurrir que es ahí donde está el problema. ¿Quién es el que pesa la comida? ¿Quién es el que cuenta las raciones del niño? ¿Quién es el que le pone la insulina? Etc, etc, etc. El trabajo de ODT en este caso muchas veces ha sido también mediar, ¿no?, entre familia, centro escolar, para que el niño por lo menos tenga una adaptación la más adecuada posible. Hemos hecho prácticamente de todo tipo, formaciones a personal escolar, a personal de cocina, a cuidadoras, aparte, por supuesto, a los docentes, ¿no?, que es a quien va dirigido muchas veces nuestras charlas, para intentar integrar los derechos, porque al fin y al cabo ir a un colegio es un derecho, el derecho a la educación, pero también todos los servicios que se ofrecen en el colegio, y ahí incluyo lo que es el transporte escolar, ahí incluyo también lo que puede ser el servicio de comedor, y las actividades extraescolares son también derechos que deben ser repartidos por igual para cualquier alumno. El hecho de que cobren una sobreprima, entre comillas, ¿no?, porque esto parece ya que estamos lidiando con compañías de seguro en vez de con centros escolares, que se suponen que el objetivo principal es la formación, la educación y la integración de los niños, nos cobren y nos estén diciendo que nos tienen que pagar un dinero por hacer este servicio, nos parece totalmente deleznable, ¿no? Es decir, yo a Inma, residas donde residas, Inma, de verdad, vamos, que si aquí es en Canarias, nos da igual la isla que esté, nos gustaría lidiar en este asunto, porque ya en el pasado hemos encontrado algún caso que otro de discriminaciones, a veces ni siquiera tan altas como la que puede parecerme esta, donde hemos ido directamente a la prensa con
por supuesto, con el consentimiento de los padres de los niños, y se ha solucionado en un periquete. Esto debería de saberlo la Consejería de Educación y debería de mediar, ¿no? La Consejería de Educación de ese lugar, porque nos parece que es un atentado contra los derechos y un abuso en toda regla, ¿no? Perfecto. Bueno, el tema de la escolarización, Javier, ya creo que las preguntas no hay más, por lo menos por hoy. Es un tema bastante peliagudo que vamos a tener que seguir luchando por tener aquello del enfermero, enfermera especializado en diabetes y en patologías crónicas infantiles o pediátricas. Yo creo que eso es un derecho que bueno, en algunas comunidades autónomas puede ser que funcione mejor que en otras, como tú sabes. Luego, pues imagínate, si no tenemos en los centros de salud profesionales actualizados en educación etológica, imagínate lo que podemos tener en los colegios, pero sí que por lo menos hay movimientos de asociaciones de enfermería escolar que sí que quieren entrar de lleno en los colegios, y una vez estén dentro sí que nos puede parecer más sencillo el formarlos luego posteriori, ¿no? Sobre patologías diversas, al menos que esté instaurado en todos los centros escolares de toda índole, públicos, privados, concertados, esta figura, y que luego, pues a través de la administración, con esos convenios, que aquí en Canarias también se hizo uno muy importante entre la Consejería de Educación, la Consejería de Sanidad, y además en un periodo donde ambas consejerías eran de diferentes partidos políticos muy opuestos que tuvieron que pactar en su momento, conseguimos un convenio para dar un curso de formación amplio a docentes de, creo recordar, estaría en 30 horas aproximadamente, donde participan de manera telemática a través de una aula abierta profesores de todas las Islas Canarias, ¿no? Eso ha conseguido, o hemos conseguido con eso, pues, intentar al menos quitar los tópicos erróneos que se ha asociado a la diabetes, el discriminar a los niños que no puedan hacer educación física en un momento determinado, ese miedo que ha instaurado muchas veces y que es normal que se sienta a veces por los que son ajenos a esta patología, pero hemos conseguido integrar de una manera más adecuada a los menores con diabetes en los centros escolares. Hay mucho camino por hacer todavía, que escuchamos muchas veces lo que ocurre en otros lugares de España y vemos que aquí a lo mejor en ese sentido no estamos tan mal, pero también Canarias tiene una manera muy heterogénea de atender los derechos de los escolares con diabetes. No es lo mismo lo que ocurre a lo mejor en Tenerife, lo que puede ocurrir a lo mejor en otra isla, donde incluso los padres normalizan que los profesores no tengan que hacer ningún tipo de esfuerzo para atender a sus niños con diabetes. Aquí en Tenerife, por ejemplo, eso pues nos hace actuar de otra manera, ¿no? Intentar pues buscar una solución para que eso no sea así, para que también los profesores se impliquen en el cuidado de los menores dentro de lo que le deja la ley, dentro de lo que le permite la ley, por supuesto, pero lo ideal sería tener a los profesionales capacitados para atender a los niños, al menos los más pequeños. No estamos hablando a veces de todos los menores escolarizados, sino de los más pequeños, los que no son independientes y que sí que lo necesitan. Ahí es el que lo necesite, eso es. Pues muy bien, pues Javier, no tenemos nada más, creo que vamos a dar por cerrado esta webinar interesante, agradecerte tu predisposición para participar en ella, creo que era un tema interesantísimo que teníamos que ofertar en este Día Mundial de Diabetes, hacía ya muchísimo tiempo que queríamos tenerte de una u otra manera, lo hemos conseguido gracias a las nuevas tecnologías. Y yo espero que hayamos aclarado dudas a muchos de los televidentes que nos han estado siguiendo, sobre todo, y que, bueno, que tienen las asociaciones de pacientes también para consultar dudas determinadas sobre todo lo que has explicado hoy, y que, bueno, aquellos casos más complicados, pues ya buscaríamos una forma de darle solución. Javier, muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que algún día de manera presencial vamos a coincidir y esperemos tener también cerca para un futuro una actividad de este tipo. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias a la ADT. Hasta pronto.